Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Respiración acuática, cuarta forma. Marea atacante. Bajo la luz del sol, la superficie de la espada de madera brillaba con un resplandor azul pálido mientras interminables oleadas de ataque surgían hacia Shinichi desde todas las direcciones. Ante la técnica abrumadora de Tomioka Hiyu, el habitualmente relajado Shinichi tuvo que concentrarse un poco. Apretó la espada de madera con la mano derecha mientras sostenía una más corta con la izquierda. Respiración del bosque, 13ª forma. Nite Nichiryu. Espíritu del lobo. Innumerables rayos de luz se fusionaron para formar un lobo gigante verde que rugió al chocar con la marea interminable. Las espadas centellearon, abriendo profundos cortes en la tierra. Las ondas de choque de su choque levantaron nubes de polvo, oscureciendo los detalles de su duelo. En el borde del claro donde Hiyu y Shinichi peleaban, dos pequeñas figuras observaban nerviosamente. Uno de ellos era Shinobu Kocho, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. La otra era una chica uniformada, con cabello verde oscuro hasta los hombros y rasgos dulces y encantadores. Sus ojos verdes reflejaban preocupación mientras observaba la batalla. Su nombre era Makomo, también Hiyu y Sabito mayor. Después de enterarse de todo sobre la selección final en la montaña Fujikasane, buscó a su joven Hiyu con profunda preocupación. Fiel a sus temores, la experiencia lo había cambiado. Se volvió retraído. Cada vez que Makomo sugería escribir cartas a su maestro o a Sabito o regresar al monte Sahiri, Hiyu ponía excusas para evitarlo, como si ya no pudiera enfrentar a Sabito. Sin embargo, paradójicamente, Hiyu se había convertido en el espadachín más destacado de su generación, avanzando a un ritmo asombroso. Mientras sus compañeros se quedaban en los rangos Kanoe y Kanoto, él ascendió al rango Kinoe en un año, matando a más de 30 demonios. Aunque Makomo estaba orgullosa de los logros de Hiyu, también se preocupaba por él. Después de unirse al cuerpo de cazadores de demonios, el cambiado Hiyu desarrolló un hábito. Cada vez que tenía tiempo, desafiaba a Shinichi, el Ashira del bosque, con su espada. Gane o pierda, él nunca dijo una palabra. Si Shinichi se negaba, Hiyu se quedaría afuera de su casa con su espada de madera hasta altas horas de la noche o hasta que el deber lo llamara. Cuando Hiyu desafió por primera vez a Shinichi como un Demon Slayer de rango Misunoto, muchos se burlaron en privado de su exceso de confianza. Pero a medida que persistió, incluso los críticos más duros llegaron a respetar su determinación. De vuelta al duelo. Grieta. Una espada de madera se rompió, seguida de un gruñido ahogado. Señales claras de la conclusión de la batalla para Shinobu y Makomo. Cuando el polvo se asentó, Hiyu se apoyó en su espada rota, con una mano agarrando su pecho mientras jadeaba en busca de aire, el sudor empapaba su cabello y su uniforme. Mientras tanto, Shinichi parecía ileso. Se colgó la espada de madera al hombro y se acercó a Hiyu, ofreciéndole una mano. Buena pelea. Has mejorado. El resultado fue innegable. Al ver a Hiyu ileso, Makomo suspiró aliviado. A su lado, Shinobu mantenía la calma. Aunque consideraba a Shinichi un poco torpe en muchos sentidos, no podía negar su fuerza. Sin embargo, el progreso de Tomioka Hiyu también era evidente. Al menos un año antes, cuando entrenaba con Shinichi, este nunca había usado espadas duales activamente. El hecho de que pudiera empujar a Shinichi a ponerse serio y manejar dos espadas ya era notable. Hiyu ignoró la mano extendida de Shinichi y se puso de pie en silencio antes de pronunciar una palabra fríamente después de una larga pausa. Perdí. Esta frase perdí era algo que Shinichi había escuchado 35 veces. No, contando esta, deberían ser 36 ahora. Shinichi retiró su mano extendida, mirando con cierta emoción al joven de cabello negro que tenía delante. A veces, las apariencias realmente engañan. ¿Quién habría pensado que este chico aparentemente común y corriente poseería un potencial tan inmenso? El derrotado Hiyu agarró su espada de madera rota y se giró para irse sin dudarlo. Esto era típico de él. Al verlo a punto de partir, Makomo se apresuró a acercarse, primero haciendo una reverencia respetuosa a Shinichi antes de preguntar con preocupación si Hiyu estaba bien. Sin embargo, incluso con su cariñoso superior, Tomioka Hiyu se mantuvo distante y solo ocasionalmente respondió con una o dos palabras. Shinichi arrojó a un lado su espada de madera y llamó a la figura de Hiyu que se retiraba. Tomioka Hiyu. No vuelvas más. Desafíame de nuevo cuando te conviertas en Ashira, ¿entiendes? Ahora mismo, solo te falta el último paso. La figura de Hiyu al alejarse se detuvo un momento, pero finalmente continuó caminando lejos de la casa de Shinichi. Ese mocoso.
se quejó Shinichi irritado. Luego Shinobu Kocho se acercó a él y observó a Hiyu retirarse antes de mirar a Shinichi. Oye, imbécil Shinichi, ¿crees que esta vez sí te escuchará? Ya has dicho cosas parecidas antes, pero él siempre te reta. Shinichi se rió entre dientes y le entregó su espada de madera a Shinobu. Esta vez es diferente. Por nuestro encuentro de hace un momento, me di cuenta de que su respiración acuática aún no ha alcanzado su máximo potencial. Él también debió presentirlo. Urokodaki y yo hablamos de esto. Sabito fue el mejor heredero de la respiración acuática, pero Tomioka Hiyu se convertirá en el nuevo referente de la respiración acuática. Shinobu inclinó la cabeza ligeramente mientras observaba la figura algo solitaria, dando un suave resoplido por la nariz. Mi hermana definitivamente se convertirá en una Ashira antes que ese tipo. De hecho, entre los espadachines más famosos del cuerpo de cazadores de demonios, además de Tomioka Hiyu, estaba la hermana mayor de Shinobu, Kanae Kocho. Con su dominio de la respiración de flores, incluso mientras administraba la finca mariposa, Kanae había completado numerosas misiones, matando a más de 40 demonios. Como una Slayer de rango Kinoe, ella era la candidata más fuerte para convertirse en la próxima Ashira. Shinichi inclinó la cabeza hacia Shinobu, sonriendo mientras preguntaba. Ah. Pero Shinobu, aunque Kanae es impresionante, siempre pasa tiempo extra intentando hacerse amiga de los demonios, ¿no? Así que quizá no llegue a Ashira antes que a Hiyu. ¿Qué? Shinichi, soquete. ¿Cómo puedes decir eso? Somos mucho más cercanos a ti, ¿verdad? Y te estás poniendo del lado de los forasteros. Protestó Shinobu indignado. Shinichi ahogó una risa y bromeó. ¿En serio? ¿Podrías hacerme un favor y dejarme pasar más tiempo a solas con Kanae? Cada vez que hablamos, te entrometes y arruinas nuestras posibilidades de charlar. ¿Qué? Para nada. Shinobu, agitado, se erizó como un pequeño erizo espinoso. Shinichi no pudo contenerse más y estalló en una carcajada. De hecho, tanto Shinichi como Kanae habían notado el pequeño malentendido de Shinobu hacía tiempo, pero ninguno le prestó mucha atención. Simplemente se rieron, considerándolo solo como un capricho infantil. Al menos por ahora, Shinichi consideraba a las hermanas Kocho simplemente como amigas y hermanas, mientras que Kanae también veía a Shinichi como una amiga confiable y querida. No había nada del sentimiento romántico que Shinobu había asumido erróneamente entre ellos. Aún así, burlarse del niño de vez en cuando era bastante divertido, por lo que ni Shinichi ni Kanae se molestaron en explicárselo a Shinobu. Como resultado, el malentendido persistió en su mente incluso ahora. Por cierto, Shinobu, ya que crees tanto en tu hermana, ¿no has pensado nunca en esforzarte por convertirte en una Ashira? Comentó Shinichi con indiferencia, sin poder resistirse a acariciar el suave cabello negro de Shinobu Kocho. No me acaricies la cabeza. No soy un niño. Shinobu apartó la mano de Shinichi con irritación. ¿Eh? TCH. Shinichi retiró la mano a regañadientes, pensando que se había sentido realmente bien. Mucho mejor que la cabeza regordeta de Maruni, eso era seguro. Por supuesto, Shinichi solo había estado bromeando antes. Después de todo, el talento de Shinobu para matar demonios no era particularmente sobresaliente. Su fuerza física era demasiado deficiente. Aunque había logrado ascender al rango Tsuchinoto gracias a sus técnicas de combate y venenos únicos, ni Shinichi, ni Kanae, ni siquiera la propia Shinobu creían que alguna vez pudiera convertirse en una Ashira. ¿Pero qué pasa si no puede convertirse en una Ashira? Con gente poderosa como su hermana y ese idiota de Shinichi alrededor, el cuerpo de cazadores de demonios ya era bastante fuerte tal como es. Eso era lo que creía Shinobu, de todas formas. Shinobu, hablando de eso, hace poco descubrí que añadir un poco de glicina al dorayaki le da un sabor aún mejor. ¿Quieres probarlo? De ninguna manera. En tan solo 2 años, 2 lunas inferiores han sido asesinadas consecutivamente. ¿Desde cuándo se han vuelto tan inútiles? ¿Acaso Musean solo recluta demonios inútiles? ¿De verdad necesitamos ser tan cautelosos? ¿Por qué no simplemente rastrearlo y acabar con él? En una habitación poco iluminada, una figura hablaba con descaro. El tenue resplandor de la linterna reveló la apariencia del orador. Ojos dorados, un rostro frío y afilado como una espada, cabello corto y negro y una diadema atada alrededor de su frente con el carácter marcial estampado en el centro. 2 colmillos afilados sobresalían de sus labios y tenía los brazos cruzados, sus garras negras brillaban siniestramente. El que hablaba era sin lugar a dudas un demonio. Sin embargo, sorprendentemente, este demonio había pronunciado el nombre del progenitor de los demonios, Kibutsuji Musan, sin consecuencias.
Cada demonio llevaba una maldición en su sangre. Cualquiera que se atreviera a pronunciar el nombre de Musan o revelar información sobre él tendría un final espantoso. Sin embargo, este demonio con diadema no solo había pronunciado el nombre de Musan directamente. Fue nada menos que increíble. Sentado frente al demonio con la diadema había otra figura, aparentemente absorta en escribir algo. Al escuchar las palabras del demonio, la figura dejó su pluma y respondió en un tono amable. Maito, no es tan sencillo. Musan ha sobrevivido 1000 años. No será tan fácil lidiar con él. El cuerpo de cazadores de demonios ha luchado contra demonios durante siglos, pero aparte de ese espadachín, nadie ha logrado hacerle daño a Musan. El demonio llamado Maito simplemente se burló de esto antes de agregar casualmente. Por cierto, la última vez me equivoqué en la tarea que me encomendaste. Me encontré con ese chico, el que heredó el estilo de respiración Shunichi y su linaje. Ante estas palabras, la figura previamente serena se levantó bruscamente. La luz de la linterna también reveló su apariencia. Vestido con un traje a medida, con cabello ligeramente ondulado y un rostro refinado y erudito, parecía en todo sentido un profesor educado, excepto por los afilados colmillos y garras que delataban su verdadera identidad. Él también era un demonio. ¿De verdad? ¿Cómo está ese niño? Los ojos dorados de Maito brillaron con un rastro de reminiscencia mientras respondía con calma. Está bien. Mucho mejor que esa familia, al menos. Tampoco ha deshonrado el estilo de respiración Shunichi. Por cierto, Shouku, ¿estás seguro de que lo que estás investigando será útil contra Musan? El demonio llamado Shouku se quedó paralizado un instante antes de negar con la cabeza en silencio. Dejándose caer en su silla, dijo con desaliento. No lo sé. Después de todo, aparte de Shunichi, ninguno de nosotros se ha enfrentado jamás a Musan. Aún así, al menos nuestros esfuerzos no son del todo inútiles. Ah, cierto, Maito. Hace poco recibí información nueva, así que me gustaría pedirte que vuelvas a Kioto a buscar a esa mujer. Maito frunció el ceño, disgustado. ¿Otra vez? Ya he buscado por medio Japón. ¿Estás seguro de que está en Kioto? No estoy seguro, pero no vale la pena intentarlo. Maito soltó una risita fría antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Al instante siguiente, su figura desapareció, dejando solo una imagen residual. Al ver a Maito irse, Shouko volvió su mirada hacia la mesa que tenía delante, repleta de varias botellas, frascos e incluso algunas herramientas experimentales avanzadas que solo se encontraban en el extranjero. Mirando fijamente esos contenedores dispersos, suspiró, su tono era una mezcla de lamento y resignación. Los demonios nunca debieron haber nacido en este mundo. Todo esto es un grave pecado, Musan. Oyakata-sama. Los Asira del Demon Slayer Corps, Rengoku Shinjuro de Flame Asira, Imejima Yomei de Stone Asira, Usui Tengen de Sauna Asira y Moriki Shinichi de Forest Asira, estaban en perfecta formación, inclinándose respetuosamente ante su maestro, Ubuyashiki Kagaya. Por favor, levántense. Me alegra mucho verlos de nuevo. Su inquebrantable dedicación al cuerpo de cazadores de demonios me conmueve profundamente. Les agradezco profundamente. Como siempre, Ubuyashiki Kagaya exudaba un aura de calidez y amabilidad que naturalmente inspiraba reverencia hacia este líder gentil pero decidido. Fue otra reunión bianual de Asira, pero a diferencia de antes, Kagaya estuvo acompañado por dos pequeñas figuras esta vez. Dos pequeñas niñas vestidas con kimonos morados en miniatura, sus rostros tan parecidos que parecían muñecas de porcelana exquisitamente talladas, lo suficientemente adorables como para hacer que cualquiera quiera pellizcarles las mejillas. De hecho, Shinichi hizo exactamente eso. Siempre que visitaba al maestro, no podía resistirse a darles un apretón juguetón en las mejillas de las niñas, aunque nunca sin sacar algunos dulces o caramelos de sus bolsillos como compensación. Como resultado, los niños de Kagaya sentían mucho cariño por Shinichi. De hecho, las dos pequeñas que estaban junto a Ubuyashiki Kagaya eran sus hijas. La hermana mayor, Ubuyashiki Jinaki, con una cinta roja a la derecha, y la hermana menor, Ubuyashiki Nichika, con una cinta amarilla a la izquierda. Además de estos dos, Kagaya tuvo otros 3 hijos. Ubuyashiki Tanata, Ubuyashiki Kuina y su hijo mayor, Ubuyashiki Kiriya. Quizás era una tradición de la familia Ubuyashiki, pero Kagaya ya había comenzado a presentar a sus hijos de 2 o 3 años como parte de la imagen pública del hogar. Shinichi incluso acusó en broma a Kagaya de explotar el trabajo infantil. Pero ahora era el momento de la reunión de Asira, donde se discutirían asuntos serios relacionados con el futuro del cuerpo de cazadores de demonios. Aquí vamos de nuevo.
En ese momento, el Ashira del sonido Usui Tengen se estaba quejando de Shinichi. Shinichi, la selección final que presidiste la última vez fue completamente mediocre. La conciencia y las habilidades de esos examinados eran simplemente patéticas. En respuesta, Shinichi simplemente se encogió de hombros. Él también estaba indefenso. ¿Quién podría haber esperado la existencia de un extraño como Sabito, un joven que superaba ampliamente los estándares? Namu Amida Butsu. Tengen, eso no es apropiado decirlo. Aunque esos examinados puedan carecer de habilidad, su coraje y determinación son igualmente dignos de reconocimiento, dijo el Ashira de piedra Imejima Yomei con las manos juntas. El Flame Ashira Rengoku Shinjuro no hizo comentarios sobre el asunto, pero mencionó algo más. Maestro, las filas de los Ashira podrían volver a expandirse pronto. En el carruaje rumbo a la prefectura de Nishikawa, Shinichi se burlaba alegremente de la gorda Maruni, a quien ya no podía llamar pequeña Maruni. Bajo el cuidado del personal de la cafetería del cuerpo Kakushi, el cuerpo de Maruni se había convertido en un globo inflado. Ya no se parecía a un Shiba Inu. Ahora había una preocupante tendencia a evolucionar hacia otra especie, un cerdo. Shinichi había renunciado por completo a hacer que Maruni perdiera peso. De todas formas, la grasa estaba bien, siempre y cuando Maruni fuera feliz. Shinichi, idiota, no hubo mucha explicación para esta misión, y no parece que estemos tratando con un demonio particularmente fuerte. ¿Por qué necesitan tu apoyo? ¿No suele estar Ashira muy ocupado?, preguntó Shinobu Kocho, confundido, junto a Shinichi. Durante este tiempo, Shinobu se había vuelto prácticamente inseparable de Shinichi. Ya casi se había vuelto de conocimiento público en el cuerpo de cazadores de demonios. Si no encontrabas a la Ashira del bosque, solo tenías que ir a la mansión mariposa y preguntarle a Shinobu. Ella sin duda sabía dónde estaba. Al escuchar la pregunta de Shinobu, Shinichi agarró rápidamente la cola que se retorcía de Maruni antes de explicar tranquilamente. Normalmente no tendría tiempo, pero siempre hay excepciones. La situación en Kawakita es un poco especial. La información que recibí es más detallada que la que te dieron a ti. No se trata solo de la aparición de un demonio. La clave está en el tipo de personas secuestradas. Según las descripciones de los supervivientes, el demonio parece atacar únicamente a ancianos o personas con problemas de salud, y rara vez ataca a otros. Todos sabemos que los demonios suelen preferir a las mujeres y los niños, seguidos de los jóvenes. Pero un demonio que se alimenta exclusivamente de ancianos? Es extraño. La mayoría de los demonios no tendrían esa preferencia, por eso me ofrecí a investigar. Shinobu finalmente entendió y asintió antes de volver a estudiar la información en sus manos. Bañado por la luz del sol que entraba a raudales en el carruaje, Shinichi frotó la cabeza de Maruni mientras miraba a Shinobu. Shinobu se ve bastante linda cuando está seria, pensó involuntariamente, mirando fijamente su delicado rostro. Pero rápidamente salió de su asombro, sacudió la cabeza y murmuró algo en voz baja. ¡No! Shinichi Moriki, ¿qué tonterías estás pensando? ¿No puedes hablar en serio? Aunque, Shinobu es realmente adorable. Shinichi, imbécil, ¿de qué estás hablando? Shinobu frunció el ceño ligeramente, frunciendo el ceño mientras lo miraba confundida. Eres realmente lindo, casi lo soltó Shinichi, pero logró contenerse en el último segundo, preservando la dignidad de Ashira del bosque a través de puros reflejos. Nada. Solo decía que, aunque Maruni está engordando y parece más un cerdo, sigue siendo lindo. Maruni. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, víctima inocente. ¿Acaso no hay justicia? ¿Acosar a un perro pobre y mudo como este? ¿Quién es el verdadero perro aquí? Shinobu miró al perro gordo que yacía frente a Shinichi, quien por alguna razón de repente parecía ofendido. Su nariz se torció ligeramente. ¿De verdad? Creo que deberías animar a Maruni a bajar de peso, Shinichi el tonto. Un Shiba Inu normal no debería estar tan gordo. Es muy perjudicial. ¿En serio? Entonces, ¿por qué alimentas tanto a tus peces dorados que engordan, Shinobu? Parecen pequeñas albóndigas. Eso es diferente. Se supone que los peces dorados son regordetes. Eso los hace más lindos. Si no te atreves, entrégame a Maruni. No, espera, ni mi hermana tendría el valor de dejarlo morir de hambre. Pero si me lo das, seguro que lo adelgazaré. Shinobu Kocho plantó una mano en su cadera y señaló con confianza a Maruni con la otra. El inteligente Maruni abrió mucho los ojos e inmediatamente miró a su dueño, solo para ver un destello de consideración en la mirada de Shinichi. Maruni, ¿o no? Charlando y riendo durante el camino, Shinichi y Shinobu pronto llegaron a la prefectura de Ishikawa en carruaje.
Cuando descendieron, la amplia túnica de batalla azul verdosa de Shinichi ocultó ligeramente las dos espadas Nichirin de diferentes longitudes que colgaban de su cintura. Shinobu también llevaba un ori blanco corto que cubría la inusualmente delgada y liviana espada Nichirin a su lado, distinta de las de los miembros comunes del cuerpo de cazadores de demonios. Debajo de su aori, ambos vestían el uniforme negro estándar del cuerpo de cazadores de demonios. Su vestimenta aún atraía miradas curiosas de los transeúntes cuando ingresaron a la ciudad de Kawakita en Ishikawa. Después de todo, Kawakita era diferente a otras ciudades abiertas y bulliciosas. En esta zona, aún algo conservadora, el estilo del cuerpo de cazadores de demonios era algo poco común. Pronto, Shinichi y Shinobu llegaron al pueblo donde se rumoreaba que albergaba un demonio. Para reunir información, se dividieron. Shinichi investigaría las actividades de los demonios mientras Shinobu interrogaría a las familias cuyos ancianos habían sido secuestrados. El pueblo llamado Kipei estaba aislado, con poca interacción con el mundo exterior. Casi todos los hogares estaban formados por agricultores que vivían vidas sencillas. La tecnología más avanzada era la luz eléctrica en unas pocas casas. Entrar allí fue como viajar en el tiempo a un pueblo de hace un siglo. Al principio, recopilar información parecía fácil. Pero, para su sorpresa, los lugareños, incluso las familias que habían perdido a sus mayores, no parecían tomarse el asunto en serio. Un miembro de una familia incluso empujó bruscamente a Shinichi hacia la puerta cuando éste se acercó y les preguntó, espetando: «Ocúpate de tus propios asuntos. Esto es asunto nuestro. Los forasteros no deberían entrometerse, a menos que quieras que un Oni te persiga». Con esto le cerraron la puerta en las narices. El desconcertante encuentro dejó a Shinichi rascándose la cabeza. Aunque llegó con las manos vacías, Shinobu, por otro lado, hizo un progreso significativo. En una casa, un hombre de mediana edad que había perdido a su padre a los 70 años compartió con tristeza una historia con Shinobu. Resultó que durante siglos, una leyenda había transmitido en la aldea de Kipei que los ancianos que llegaban a la edad de 70 años se transformaban en Oni devoradores de hombres, en otras palabras, demonios. Para evitarlo, el pueblo había mantenido una tradición durante cientos de años: expulsar de sus hogares a los ancianos que se acercaban a los 70 años o abandonarlos en las montañas para que se las arreglaran solos. N/A. Esta práctica realmente ocurría en Japón en aquel entonces, no sé si todavía la hacen ahora. ¡Qué vergüenza e ignorancia! ¿Cómo pudieron? Shinobu estaba furioso. Pero el hombre solo sonrió amargamente. ¿Quién no estaría de acuerdo? ¿Pero por qué lo hace todo el mundo? Siempre ha habido una sola razón: la pobreza. Nunca ha habido suficiente comida para todos, y mucho menos para los ancianos que no pueden trabajar. De hecho, originalmente esto era solo una leyenda. Durante el siglo pasado, con el avance de la productividad y el suministro suficiente de alimentos, junto con el control gubernamental, esas costumbres obsoletas desaparecieron gradualmente. Pero, ¿quién habría pensado que recientemente habían vuelto a surgir problemas? Shinobu Kocho miró al hombre con expresión amarga y presionó rápidamente. ¿Qué pasó? Realmente está apareciendo un demonio. Hace más de una década, en la aldea de Kipei, había un jugador famoso llamado Koara Ryo. Este sinvergüenza era adicto al juego, habiendo malgastado no solo la riqueza de su familia, sino incluso el dinero del ataúd que su madre de 70 años había ahorrado con tanto esfuerzo. Su esposa, completamente desilusionada, lo abandonó con su hijo y estuvo muchos años sin tener contacto. Su padre también había fallecido por ira hacía más de 10 años. Más tarde, este desgraciado desarrolló un problema con la bebida, y andaba borracho a diario. Pero eso ni siquiera era lo más exasperante. Su anciana madre, que ya rondaba los 70, apenas sobrevivía tejiendo cuerdas de cáñamo y recolectando verduras silvestres. Aún así, nunca se preocupó por ella. En lugar de eso, a menudo le arrebataba violentamente las escasas ganancias que ella lograba ahorrar con su trabajo y usaba el dinero para comprar alcohol. Ni siquiera los aldeanos pudieron soportar un comportamiento tan despreciable. Un día, alguien lo denunció en la comisaría del pueblo. Los agentes se movilizaron de inmediato para arrestar a este cabrón desleal y meterlo en la cárcel. Pero entonces ocurrió algo impactante. La madre del jugador, una mujer de 70 años, se arrodilló y entre lágrimas rogó a la policía que no se llevaran a su hijo, insistiendo en que ella le había dado el dinero voluntariamente. Impotente, la policía solo pudo dar una severa advertencia antes de retirarse. Sin embargo, el bastardo no mostró ninguna gratitud hacia su madre. En cambio, la trató con aún más crueldad.
Un día, se corrió la voz de que una banda de bandidos había huido de la prisión de la ciudad y se escondía en las montañas. Habían matado a muchos en el camino. Mientras la policía los perseguía, también advirtió a los aldeanos que se quedarán en casa. Las familias de las víctimas podrán reclamar indemnizaciones en la comisaría. Al oír esto, el jugador tramó un plan malvado. Al día siguiente, su madre desapareció y él fue a la ciudad a cobrar una gran suma de dinero. Con el dinero, se entregó a gastos aún más imprudentes. Bebía y jugaba a diario. Cuando le preguntaron por su madre, afirmó sin pudor que había mantenido una tradición milenaria. Pero todos sabían la verdad. Su fortuna no duró mucho. El dinero se agotó pronto y finalmente se ahogó borracho en el arroyo del pueblo. Pero desde entonces, corrieron rumores de que un Oni, demonio, rondaba la aldea de Kipei. Muchos afirmaban haberlo encontrado en las montañas. Casi al mismo tiempo, aldeanos ancianos o gravemente enfermos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los aldeanos susurraron que fue obra del Oni. Sin embargo, días después de cada desaparición, la familia de la persona desaparecida recibía inexplicablemente una gran suma de dinero. Tentados por la riqueza, algunos aldeanos dejaron de temerle al demonio. Algunos incluso se sintieron agradecidos. Aunque los tiempos eran difíciles, la mayoría de las familias aún vivían en la más absoluta pobreza. Así que, esa fue la historia de Kipei Village. Los ojos de Shinobu Kocho se abrieron en estado de shock y se cubrió la boca con la mano en señal de incredulidad. No podía comprenderlo. ¿Cómo podía el dinero superar el valor de la familia? Era pura maldad. Si Shinichi hubiera estado allí para escuchar esta historia, se habría dado cuenta de lo extrañamente similar que era la historia de la aldea de Teranishi, que una vez había visitado. La oscuridad de la naturaleza humana a veces supera con creces la imaginación. Pronto, la apresurada Shinobu Kocho encontró a Shinichi, quien no había descubierto nada y le contó todo lo que había aprendido en detalle. Shinichi permaneció en silencio durante un largo tiempo después de escuchar, su expresión se oscureció. Después de un rato, suspiró y dijo: la aldea Teranishi no es un caso aislado. ¿Naturaleza humana, eh? Shinobu inclinó la cabeza hacia Shinichi, desconcertada. ¿Aldea Teranishi? Shinichi, imbécil, ¿qué lugar es ese? Esta aldea se llama Aldea Kipei. Shinichi negó con la cabeza. Esa es otra historia, Shinobu. Te la contaré cuando tenga tiempo. Pero por ahora, la misión es lo primero. Conozcamos a este legendario Oni. Mientras hablaba, Shinichi extendió la mano y le alborotó el cabello. Esta acción naturalmente provocó un gran disgusto en Shinobu. Sin embargo, con el tiempo, se había acostumbrado. Aunque se quejaba con tristeza, ya no se resistía y dejaba que Shinichi le despeinara. Afortunadamente, su cabello no era demasiado largo y era fácil de peinar. Habiendo comprendido aproximadamente la situación con el demonio, el siguiente paso era acechar. En la aldea de Kipei todavía había más de una docena de hogares con personas mayores que se acercaban a los 70 años, 2 de las cuales estaban postradas en cama por enfermedades graves. Si el demonio Oni atacara, probablemente apuntaría primero a estas 2 casas. Entonces Shinichi y Shinobu acordaron vigilar cada uno una casa, y el cuervo Kasugai serviría como comunicación inmediata si algo ocurría. Shinobu Kasugai Crow fue llamado un cuervo con una voz agradable, al menos mucho más agradable que Iso. Después de que Shinobu se dirigió primero hacia una de las casas, Shinichi no pudo evitar una sensación de inquietud. Maruni, sigue a Shinobu. Si pasa algo, asegúrate de protegerla. Shinichi se agachó y le dio una palmadita en el trasero a Maruni. Maruni dejó escapar un gemido reticente, lanzando una mirada resentida a su amo. Mal maestro, siempre preocupado por esa niñita. Yo llegué primero y no solo no te importó, sino que incluso dejaste que me pusiera a dieta. Pero dejando de lado las quejas, Maruni finalmente logró arrastrar su gordo cuerpo hacia la oscuridad. Shinichi tenía plena confianza en la fuerza de Maruni. Con los años de batallas, no solo Shinichi había mejorado, sino que Maruni también se había fortalecido. Comparado con el demonio Kurasuma de entonces, el Maruni actual podía dominar fácilmente a más de una docena de Karasumas. N/A. Este demonio al azar se convirtió en una unidad de medida de poder como Kakashi con chakra. Con Maruni vigilando a Shinobu desde atrás, Shinichi finalmente pudo relajarse. Luego se apresuró a dirigirse a la otra casa. La noche, envuelta en nubes que oscurecían la luna, era inquietantemente inquietante. La tenue luz de la luna que se filtraba a través de las nubes apenas iluminaba el camino que teníamos por delante. Posada en la rama de un árbol como una elegante y ágil mariposa, la pequeña Shinobu Kocho observaba atentamente la casa envuelta en oscuridad con sus grandes ojos violetas.
El tiempo pasó rápidamente, y justo cuando Shinobu pensó que el demonio Oni no aparecería, un par de ojos verdes enfermizos se iluminaron de repente en el oscuro techo de la casa. «Está aquí». En cuanto vio al demonio, la pequeña figura de Shinobu se tensó al instante. Al mismo tiempo, el cuervo Kasugayen en su hombro inmediatamente agitó sus alas y voló hacia la ubicación de Shinichi. El aleteo del cuervo Kasugai atrajo de inmediato la atención de aquellos ojos verdes enfermizos. Una mirada feroz se dirigió al instante hacia el árbol donde se encontraba Shinobu Kocho. Bajo la tenue luz de la luna, Shinobu ahora podía ver claramente el rostro de este demonio con máscara de Oni. Piel pálida y arrugada, colmillos largos y esos misteriosos ojos verdes. Su apariencia aterradora realmente se parecía al mítico Oni de la leyenda. Silbido. Una espada Nichirin de forma única fue sacada rápidamente de la cintura de Shinobu. Sus grandes ojos violetas ardían con determinación. «Puedo hacerlo». Una suave brisa pasó y Shinichi, que había estado descansando pacíficamente con los ojos cerrados, de repente los abrió, y el brillo esmeralda en su ojo izquierdo cobró vida. No muy lejos, Shinobu Kasugai Crow volaba desesperadamente hacia él. Sin duda, Shinobu se había encontrado con un demonio. Shinichi se puso de pie instantáneamente, fijó una dirección y se preparó para cargar hacia adelante. Pero al momento siguiente, un silbido agudo se escuchó repentinamente detrás de él. La expresión de Shinichi cambió ligeramente mientras su cuerpo instantáneamente esquivó hacia la izquierda. Un borrón pasó rozando el dobladillo de su Aori con un chillido. ¡Bum! Una explosión ensordecedora hizo volar polvo por todas partes. Para cuando Shinichi se giró rápidamente, tenía el ceño fruncido. Al asentarse el polvo, finalmente vio lo que lo había atacado. Incrustado en el suelo había un cráter enorme y dentro de él, una espada larga carmesí estaba profundamente hundida en la tierra. Bajo la mirada de Shinichi, la espada roja de repente pareció derretirse, disolviéndose en un charco de sangre que se filtró al suelo en un abrir y cerrar de ojos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Shinichi en voz baja antes de desviar bruscamente su atención hacia cierta dirección. Efectivamente, una figura emergió gradualmente de la oscuridad. Vestido con un abrigo negro de artista marcial, con ojos dorados, un rostro frío y severo y cabello corto de color negro azabache, la figura llevaba una diadema con el audaz carácter marcial en el centro. Colmillos afilados sobresalían de sus labios y sus brazos estaban cruzados, sus garras negras brillaban siniestramente. De la oscuridad emergió un demonio desconocido. En el momento en que Shinichi lo vio, las alarmas sonaron en su mente. Sus instintos gritaban que este demonio era fuerte, increíblemente fuerte. Más fuerte que cualquier demonio al que se haya enfrentado antes. Su poder sobrepasaba incluso a 100, no, 200, Rokuro juntos. Con esta presencia, un rango superior. La mano de Shinichi se extendió lentamente hacia la empuñadura de su espada Nichirin. Sin embargo, los ojos dorados de su oponente no tenían ningún carácter grabado. El demonio desconocido no dijo nada. Cuando se detuvo a unos 10 metros de Shinichi, hizo crujir su cuello con una serie de estallidos inquietantes antes de examinar a Shinichi con una mirada crítica. «Tu aura aún es demasiado débil. Pero para alcanzar este nivel en tan solo unos años, no has desperdiciado el linaje de Shunichi», murmuró el demonio, aparentemente para sí mismo. Shinichi no respondió. En lugar de eso, apretó con más fuerza su espada Nichirin. En el momento siguiente, una oleada de abrumadora vitalidad recorrió su cuerpo, concentración agudizada, resolución inquebrantable, para destruir todo lo que se cruzara en su camino. Una brillante luz esmeralda estalló cuando el suelo bajo sus botas de piel de ciervo se agrietó en innumerables fisuras. En el momento en que su espada Nichirin de 2 colores salió de su vaina, su deslumbrante brillo esmeralda iluminó la noche completamente oscura. Aliento del bosque duodécima forma corte forestal hoja instantánea. El refinado y aído slash de Shinichi había superado todos los límites anteriores. Su velocidad ahora estaba más allá de la percepción humana. El corte esmeralda salió disparado como una fugaz hoja de otoño, apuntando directamente al cuello del demonio. Sin embargo, ante este golpe aparentemente inevitable, el demonio no mostró ningún rastro de pánico. En cambio, una sonrisa de emoción se extendió por su rostro, revelando sus colmillos afilados como navajas. Eso sí que es propio de Shunichi. Artes marciales de sangre forma de escudo tortuga negra. El demonio rugió de alegría y levantó los brazos, la mano derecha en vertical y el brazo izquierdo en horizontal, formando una L. ¡Bang! ¡Clan! El rápido corte chocó contra el demonio, produciendo una reverberación metálica que resonó en el aire.
Las pupilas de Shinichi se contrajeron levemente cuando fue obligado a retroceder por el tremendo retroceso. Una vez que se estabilizó, su mano con la espada tembló levemente y su mirada instantáneamente se volvió seria mientras se concentraba en el demonio. El demonio permaneció en su postura anterior, pero ahora su cuerpo estaba envuelto en una luz carmesí que giraba. Por un instante fugaz, apareció como un escudo gigante exquisitamente elaborado, blasonado con la feroz imagen de una tortuga negra. Disipando el escudo luminoso que lo rodeaba, el demonio fijó sus ojos dorados en Shinichi con gran interés y lo elogió. Nada mal, nada mal. ¿Inventaste esta técnica tú mismo? Impresionante, mucho más agresivo que Shunichi. Me gusta. No pensaba perder el tiempo, pero ahora has despertado mi interés. Otra vez. A ver qué otras sorpresas tienes guardadas, chico. Con eso, el demonio pisoteó el suelo, poniéndose en cuclillas en posición de caballo mientras cruzaba los brazos. Artes marciales de sangre. Estilo de espada. Espadas del alma. Plaf. De repente, sus palmas se abrieron y brotó sangre que instantáneamente se fusionó en dos espadas largas de color carmesí. Shinichi sacó la espada corta Nichirin en su cintura, cruzando su espada larga y su espada corta en ambas manos. No sé de dónde saliste, demonio extraño, pero ya había percibido tu aura. Eres de la prefectura de Nara, ¿verdad? Ver capítulo 78. Pero eso ya no importa. En cuanto te acabe, lo sabré todo. El demonio sonrió con sorna. Qué palabras tan atrevidas, chico. Ni siquiera Shunichi Moriki se atrevió a hablarme así. Ojalá tu habilidad esté a la altura de esa boca tuya. Respiración del bosque. 13ª forma. Nite-Nichi Ryu, espíritu del lobo. Un lobo esmeralda rugiente surgió. Los ojos dorados del demonio brillaron con aprobación mientras balanceaba sus espadas carmesí, desatando innumerables cortes sangrientos que chocaron violentamente con la bestia esmeralda. ¡Boom! ¡Crash! ¡Kabom! Se produjo una serie de explosiones y choques metálicos. El estruendo fue lo suficientemente fuerte como para despertar a la mitad de los habitantes de la aldea de Kipei. Desconcertados, los aldeanos salieron de sus casas para presenciar estallidos de luz esmeralda y carmesí que estallaban detrás del pueblo, mientras los árboles caían y se hacían añicos al instante. El espectáculo aterrorizó a los aldeanos, algunos incluso cayeron de rodillas en frenética adoración, creyendo que los dioses habían desatado su ira. Mientras tanto, mientras Shinichi y el demonio luchaban ferozmente, Shinobu Kocho estaba atrapada en su propia lucha desesperada. El demonio al que se enfrentaba, uno niveloso y volador, se movía por el cielo como un demonio mítico, y sus agudos gritos la desorientaban. Un hilo de sangre brotó de la comisura de los labios de Shinobu, pero sus ojos violetas permanecieron firmes. Su espada Nichirin, excepcionalmente delgada y con forma de aguja y solo su punta afilada, era un arma forjada a petición conjunta de ella y Shinichi por los herreros de la aldea. Aunque los herreros inicialmente desaprobaron su diseño poco convencional, la hoja demostró ser perfecta para el estilo de combate de Shinobu, o más bien, para la técnica de respiración que le pertenecía solo a ella. Aunque el Oni era extremadamente rápido, para Shinobu Kocho, que entrenaba a diario con Shinichi y a menudo con su hermana, alcanzarlo no era imposible. Entonces, en un momento decisivo. Respiración de insectos. Danza de la picadura de abeja, aleteo verdadero. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Respiración del bosque, primera forma. Corte de abedul de hierro. Shinichi balanceó su espada Nichirin horizontalmente con una mano, cortando ferozmente hacia el demonio. El demonio ya había perdido un brazo y su mano restante, que agarraba una espada larga carmesí, todavía estaba bloqueada en su lugar por la espada corta de Shinichi. El corte verde se dirigió imparablemente hacia el cuello del demonio. Sin embargo, incluso en ese momento crítico, el demonio permaneció inquietantemente tranquilo. Aplastar. Un brazo nuevo se regeneró casi instantáneamente, la velocidad de recuperación hizo que las pupilas de Shinichi se contrajeran bruscamente. Arte marcial sangriento. Estilo espada, golpe de golondrina. El demonio rugió. Una espada larga escarlata se materializó en su mano, avanzando directamente para encontrarse con Shinichi y Ron Birch Slash de frente. El indestructible corte de abedul de hierro chocó contra el incomparablemente afilado golpe de golondrina. El impacto explosivo envió a Shinichi hacia atrás al instante. Su espada corta Nichirin giró por el aire antes de incrustarse en el suelo. Shinichi se vio obligado a arrodillarse sobre una rodilla, calmando la agitación en su pecho. Cuando el polvo se asentó, el demonio marcial permaneció ileso, empuñando tanto la espada como la cuchilla.
Descuidadamente descartó las armas, que se disolvieron en charcos de sangre al tocar el suelo. Caminando hacia Shinichi, habló como si estuviera manteniendo una conversación ociosa. No está mal. Con tu fuerza actual, ya puedes intercambiar golpes conmigo. Eres bastante impresionante, chico. Pero este duelo fue injusto. Conozco demasiado bien la respiración del bosque. Así que te daré otra oportunidad. Veamos qué tan fuerte eres después de la demonización. Shinichi se puso de pie con frialdad, su mirada se dirigió hacia donde se encontraba Shinobu Kocho. Al notar la preocupación de Shinichi por ella, el demonio marcial fingió una repentina comprensión. Oh. ¿Así que te preocupa esa niñita? Tranquilo. Si ni siquiera puede con un viejo demonio, mejor ocúpate de tus propios asuntos. Mantenerla cerca sería un peso muerto. Cállate. Espetó Shinichi, incapaz de contener su furia. Hundió su espada Nichirin en el suelo y, bajo la atenta mirada del demonio marcial, se despojó de su aori verde. Su uniforme del cuerpo de cazadores de demonios ya estaba plagado de cortes y desgarros de la batalla. No me importa quién seas. Incluso si conocieras a los antepasados de la familia Moriki, me da igual por qué. Solo sé que tú, con tus incesantes ladridos, eres realmente detestable. Shinichi apretó los puños con voz gélida. El tono rojo melocotón de su ojo derecho fue rápidamente reemplazado por un carmesí profundo. Sus pupilas se estrecharon como las de una bestia al despertar. ¿Quieres ver mi poder? Bien. Te lo haré. Parte del demonio de sangre. Sangre furiosa, tercera etapa. Auge. Una onda de choque surgió del cuerpo de Shinichi, encendiendo el aire a su alrededor. Su uniforme superior estalló en jirones, revelando una piel enrojecida. Patrones de color naranja intenso se enroscaban alrededor de sus músculos. Colmillos afilados le atravesaron los labios, garras negras brillaron amenazantes. Su cabello negro y despeinado ondeaba salvajemente con el viento abrasador, con las puntas aparentemente en llamas. Todo su cuerpo irradiaba un calor abrasador. Un gruñido bajo y bestial retumbó desde su garganta, mientras sus ojos rojos sangre se fijaron en el demonio marcial. Por primera vez, el demonio sintió la escalofriante sensación de ser una presa, acorralado bajo la mirada de un depredador. Pero, como maníaco de las batallas hasta la médula, esto solo avivó la euforia del demonio marcial. Bien. Excelente. Chico, qué bien tienes. Después de siglos de aburrimiento, es raro encontrar a alguien que realmente me emocione. Vamos. Atácame con todas tus fuerzas, jajajaja. Shinichi, ahora en su tercera etapa de furia sangrienta, ya no podía hablar normalmente. De hecho, este fue su primer intento en la tercera etapa. El calor aterrador y abrasador no solo quemó a sus enemigos sino que también quemó su propio cuerpo, provocando que su carne recién regenerada se marchitara y muriera en un instante. Sin embargo, gracias a las formidables habilidades regenerativas de su físico de demonio, su cuerpo continuamente sufría daños y se reparaba. Rugido. Lo que emergió de la garganta de Shinichi ya no era una voz humana, sino un rugido ensordecedor y bestial. Auge. Con un poderoso pisotón, su abrasadora figura carmesí se disparó hacia el demonio marcial como una bala de cañón. ¡Sas! A lo largo de su camino, hojas secas y ramas rotas se encendieron instantáneamente a raíz de la creciente ola de calor. Un pequeño ratón que acababa de salir de su nido fue envuelto en llamas antes de poder reaccionar. Su carne fue consumida en un instante, sin dejar nada más que un esqueleto perfectamente intacto y desecado. La trayectoria de Shinichi ardió como un rastro de fuego, dejando marcas abrasadoras en la tierra misma. Ante la furiosa carga de Shinichi, el demonio marcial dio un ligero paso atrás, no por miedo, sino para reunir fuerzas. Con la pierna izquierda extendida, la pierna derecha doblada y los puños fuertemente apretados sobre el pecho mientras asumía una postura inusual de artes marciales. Destello. Sus ojos dorados brillaron repentinamente y una oleada interminable de energía carmesí brotó violentamente de su interior. El aura aterradora en la oscuridad lo hacía parecer como si un verdadero dios demonio hubiera descendido. Mostrando sus colmillos y con las venas abultándose en todo su cuerpo, el demonio marcial rugió. Artes marciales de sangre, forma de armadura. Placa de sangre. Splorps. En un instante, las venas de todo su cuerpo se abrieron y, mientras la sangre escarlata brotaba, se fusionó rápidamente sobre su forma. Pronto, una armadura adornada, de color rojo sangre, que irradiaba una aura abrumadora de matanza, envolvió al demonio marcial. Jajaja. Ven a por mí. El demonio marcial rió a carcajadas, arremetiendo con su armadura carmesí para enfrentarse a Shinichi. ¡Bum! Choque.
Una onda de choque aún más intensa envolvió todo el pueblo de Kipei. Las explosiones ensordecedoras aterrorizaron a innumerables aldeanos mientras ráfagas de llamas y luz sangrienta estallaban detrás del pueblo, iluminando el cielo nocturno. Dios mío. ¿Les hemos hecho algún mal? ¿Es esta su advertencia? Un anciano se arrodilló en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se inclinaba repetidamente. Detrás de él, muchos aldeanos siguieron su ejemplo, cayendo de rodillas por el miedo. ¿Es por el Oni? ¿Hemos enfadado a los dioses ignorando a semejante demonio? ¡Cielos! Lo sabía. ¿De qué sirve la riqueza comparada con la familia? Dioses, me equivoqué. Juro que trataré mejor a mis padres de ahora en adelante. Por favor, no desates tu ira. Se lamentó un hombre de mediana edad. Sus palabras resonaron en muchos aldeanos. ¿Podría ser esta realmente la razón? Mientras tanto, en lo alto de un árbol imponente, una figura delgada observaba en silencio la batalla entre Shinichi y el demonio marcial. Era el demonio llamado Shouku. Vestido con traje, meneó la cabeza y suspiró. Lo sabía, Maito. En cuanto supieras lo de Shunichi, no podrías contenerte. Ah, bueno, parece que tendré que encargarme de ese asunto yo solo. Tan pronto como las palabras cayeron, el cuerpo de Shouku se disipó misteriosamente, dejando atrás solo una leve niebla de sangre. En medio de las montañas y los bosques, innumerables árboles yacían destrozados y astillados, y el crujido de las ramas quemadas y las hojas marchitas llenaba el aire. La tierra misma fue desgarrada por interminables fisuras y cráteres profundos. Estaba claro que aquí había tenido lugar una gran batalla. Dentro de un enorme cráter, una figura yacía arrodillada medio desnuda, su cuerpo subía y bajaba ligeramente. Con la cabeza gacha y el cabello negro despeinado ocultando su rostro, la expresión de Shinichi permaneció oculta, salvo por el sonido de su respiración trabajosa. Grietas humeantes cubrieron la parte superior del cuerpo de Shinichi, revelando destellos de carne carmesí debajo, mientras el tejido desgarrado se recomponía lentamente, aunque a un ritmo agonizantemente lento. En el borde del cráter, un demonio algo desaliñado dio un paso adelante, sus ojos dorados fijos en Shinichi. La armadura de color rojo sangre del demonio estaba llena de grietas y un enorme agujero abierto se había estrellado en su pecho. Apretando el puño, el demonio golpeó su propio pecho con un golpe resonante, destrozando la armadura en fragmentos que se disolvieron en charcos de sangre al tocar el suelo. Con una fuerza como esta, te reconozco, Moriki Shinichi. Sigue esforzándote. Quizás puedas lograr lo que ni siquiera Shunichi pudo alcanzar, dijo el demonio lentamente, mirando a la ahora incapacitado Shinichi antes de darse la vuelta. Pero antes de irse, arrojó un pequeño frasco de vidrio al lado de Shinichi, hablando sin mirar atrás. Algo que Shunichi me confió antes de morir. Ahora es el momento de devolvérselo a su legítimo dueño. Con eso, el demonio desapareció en un instante. ¡Sas! Posado en la rama de un árbol, el demonio abrió sus ojos dorados, sintiendo una leve presencia en el aire. Frunció ligeramente el ceño. Shouku. De vuelta en el cráter, una suave brisa se agitó mientras Shinichi se balanceaba débilmente antes de finalmente colapsar con un fuerte golpe. El tono carmesí en los ojos de Shinichi se desvaneció gradualmente, sus colmillos y garras volvieron a la normalidad. Pero su visión se volvió borrosa y la oscuridad lo absorbió por completo. Mientras tanto, al otro lado del pueblo de Kipei. El demonio Oni volaba en círculos en el cielo, lanzando chillidos penetrantes. Los ancianos son una carga. Por la felicidad de las futuras generaciones, los viejos deberían terminar sus vidas voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que detenerme? Solo hago el bien. Shinobu Kocho, sin embargo, permaneció impasible ante la lógica retorcida del demonio. Su mirada se fijó en sus movimientos erráticos, con su espada Nichirin lista para atacar de nuevo. Su anterior ataque con todas sus fuerzas había sido esquivado. No hay nada como una carga en este mundo. Los lazos familiares son lo más preciado. Cualquier acto que robe vidas inocentes a otros es despreciable. Aunque su tono era dulce, sus palabras tenían una gravedad innegable. Raaj. Silencio. Gritó furioso el demonio Oni, su figura fantasmal abalanzándose sobre Shinobu, sus garras alargadas brillando amenazadoramente. Ante el asalto, la expresión de Shinobu se endureció. Se agachó ligeramente, enroscándose como un resorte, reuniendo fuerza. ¡Pam! En el momento en que el demonio se abalanzó hacia adelante, la pequeña figura de Shinobu saltó hacia arriba, y su espada Nichirin cubierta de veneno brilló como un rayo mientras se dirigía directamente a la cara del demonio. Pero al segundo siguiente, el corazón de Shinobu tembló.
El horrible y grotesco demonio en realidad había torcido su cuello de forma antinatural, esquivando su empuje de una manera deformada y pasando justo a su lado. Maldita sea. ¡Qué demonio tan astuto! He perdido otra oportunidad de atacar. Pensó Shinobu con amargura. Pero de repente. Ocurrió un cambio inesperado. ¡Au! De repente se escuchó un aullido penetrante del lobo. El aterrador ataque sónico fue incluso más fuerte que el grito del demonio, sacudiendo violentamente al demonio que huía en el aire. Oportunidad perfecta. Sus ojos violetas se iluminaron. Shinobu, naturalmente, no dejaría escapar una oportunidad tan brillante. Aún en el aire, su cuerpo giró mientras se lanzaba hacia el demonio desde arriba. Respiración de insectos. Danza de la mariposa, capricho. Por un instante fugaz, pareció como si un enjambre de mariposas coloridas realmente estuviera bailando en el aire. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, de repente aparecieron heridas por todo su cuerpo, salpicando sangre y su feroz rostro se congeló. Pronto, el veneno de glicina púrpura se extendió rápidamente por el cuerpo del demonio. La criatura dejó escapar gemidos agonizantes mientras sus enfermizos ojos verdes miraban involuntariamente al cielo nocturno. Los recuerdos afloraron antes de la muerte. Sí, este demonio era la madre de aquel jugador. Fue su excesivo cariño lo que permitió que su hijo se deslizara paso a paso hacia el abismo. Cuando su hijo desarrolló su adicción al juego, su primer pensamiento no fue detenerlo, sino gastar todos sus ahorros para complacer sus caprichos. Más tarde, para satisfacer la codicia de su hijo, voluntariamente cambió su vida por dinero de compensación. Sin embargo, en sus últimos momentos de vida, fue convertida en un demonio por un demonio de rango superior que pasaba por allí. Incluso siendo demonio, su mente permaneció llena de esos pensamientos ignorantes, creyendo que las personas mayores eran una carga para sus familias. Así, ella cazaba y mataba sin control a personas mayores y luego, en un acto perverso, dejaba dinero robado a varios comerciantes para sus familias. ¿Por qué? Estaba haciendo lo correcto. Con dificultad para pronunciar estas últimas palabras, el demonio se convirtió en cenizas. Shinobu aterrizó ágilmente en la azotea, observando cómo el demonio se convertía en polvo ante ella. No pudo evitar cerrar sus grandes ojos. Influenciada por su hermana, aunque todavía albergaba odio hacia los demonios, conservaba cierta bondad. Conociendo la trágica historia de un demonio, cerraría los ojos y desearía su paz, pero nadie que mereciera el infierno escaparía de él. ¡Au! Un elegante lobo negro corrió hacia Shinobu a la velocidad del rayo, aullando ansiosamente. «Maruni, me ayudaste mucho». Shinobu no pudo resistirse a acariciar la enorme cabeza de la transformada Maruni. Aunque no le gustaba especialmente el regordete Maruni, tenía que admitir que su forma de lobo transformada era indudablemente impresionante. El majestuoso lobo irradiaba poder puro a primera vista. Sin embargo, Maruni no tuvo tiempo de responder a los elogios de Shinobu. Él no dejaba de aullarle con urgencia y luego tiró de su aori blanco, llevándola en cierta dirección. Pronto, Shinobu notó el extraño comportamiento de Maruni. «Maruni, ¿qué pasa?» «En esa dirección, espera, ahí es, Shinichi, el idiota». Los ojos de Shinobu Kocho se abrieron de par en par mientras miraba en la dirección en la que Maruni la había estado tirando, dándose cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Shinichi podría estar en problemas. Al ver que Shinobu finalmente había reaccionado, Maruni dejó de tirar de ella. En lugar de eso, de repente le mordió el brazo y la arrojó con fuerza sobre su espalda. Por supuesto, Maruni tuvo cuidado de no lastimar el brazo de Shinobu. Como mucho, su saliva humedeció su manga. Antes de que Shinobu pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Maruni corrió hacia la ubicación de Shinichi como un rayo negro. «Estúpido Shinichi, por favor no te lastimes». Cuando Maruni llevó a Shinobu al otro lado de la aldea Kipei, Shinobu quedó profundamente conmocionada por el devastador campo de batalla que tenía ante sus ojos. Cuando vio a Shinichi inconsciente en el profundo cráter, su rostro palideció alarmada mientras corría hacia el pozo. «Shinichi, idiota. Shinichi, idiota. Shinichi, ¿estás bien?» Sus llamadas urgentes no recibieron respuesta hasta que presionó su oído contra el pecho de Shinichi y escuchó el latido débil pero constante. Solo entonces Shinobu se sintió ligeramente aliviado. Sin embargo, las graves heridas que cubrían el cuerpo de Shinichi hicieron que su corazón se acelerara de miedo. ¿Qué pudo haber sucedido para infligir heridas tan graves a una Shira como él? ¿Cómo podría la pequeña Shinobu mover sola al gravemente herido Shinichi? Justo cuando ella estaba frenética, llegaron varios aldeanos de la aldea de Kipei. Al oír que cesaba el alboroto, reunieron el coraje para investigar.
2 días después, dentro del carruaje, Shinichi, envuelto como una momia, dejó escapar un par de gemidos. Shinobu, creo que ya puedes quitarme estas vendas. Mis heridas casi han sanado gracias a la respiración forestal. Me recupero rápido. ¡No! Tus heridas fueron demasiado graves. Necesitas tratamiento médico adecuado. Solo han pasado 2 días. Debes responsabilizarte de tu propio cuerpo. Shinobu frunció el ceño con severidad y tono serio. Shinichi suspiró pero no discutió. En verdad, en el momento en que recuperó la conciencia y vio a Shinobu, su mayor temor fue que su identidad fuera expuesta. Después de luchar contra el demonio marcial, no estaba seguro de si había vuelto de su forma de demonio. Sin embargo, a juzgar por las palabras de Shinobu, no parecía haber notado nada. Esto fue un alivio para Shinichi. De lo contrario, no habría sabido cómo enfrentar a Shinobu o a los otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Después de todo, actualmente solo el maestro conocía su verdadera identidad. ¿Pero quién era ese tipo? Los pensamientos del demonio marcial hicieron que la expresión de Shinichi debajo de las vendas se volviera seria. La fuerza de ese oponente había sido terriblemente fuerte. Shinichi sospechaba que incluso las legendarias lunas superiores podrían no superarlo. Sin embargo, los ojos del demonio marcial no tenían marcas y por sus palabras, conocía al ancestro de Shinichi, Shunichi Moriki, incluso parecía compartir una relación cercana con él. Lo más importante es que no había ido a matarlo. Aunque era reacio a admitirlo, Shinichi tuvo que reconocer que el demonio marcial se había contenido significativamente durante su pelea. Shinichi levantó la cabeza y miró fijamente el techo del carruaje. Parece que la historia de la familia Moriki no es tan sencilla. Podría haber circunstancias ocultas sobre cómo el antepasado se convirtió en demonio. TSH, las cosas se están complicando. Shinobu se volvió hacia él con curiosidad. ¿De qué estás murmurando? Shinichi. ¿Eh? Nada, solo hablo conmigo mismo. Shinobu. Oh. Los ojos heterocromáticos de Shinichi, visibles a través de las vendas, estudiaron el rostro de Shinobu con repentino interés. Hablando de eso, Shinobu, ¿por qué de repente siento que me hablas con mucha más suavidad? Es tan raro en ti. ¿Será que me estás siendo indulgente porque estoy herido? Shinobu Kocho. Con un toque de actitud tsundere, Shinobu llamó a Shinichi idiota antes de girar la cabeza. Shinichi simplemente se rió entre dientes y no presionó más. Solo había hecho un comentario casual sin ningún significado más profundo. Pero en una dirección que Shinichi no notó, la pequeña cara de Shinobu se giró, de repente se sonrojó en un momento determinado. Ese idiota de Shinichi. Se le olvidó. Pasó otro mediodía y pronto el carruaje llevó a Shinichi y Shinobu de regreso a la mansión mariposa. A su regreso, recibieron buenas noticias. Un día antes, el maestro había anunciado oficialmente la promoción de 2 nuevos Asira. El Asira de la flor, Kanae Kocho y el Asira del agua, Tomioka Hiyu. ¿Nee-san se convirtió en Asira? ¡Genial! Los ojos violeta de Shinobu brillaron. Poco después, al enterarse de las graves heridas de Shinichi, el Asira que se encontraba en el cuartel general fue a visitarlo. Namu Amida Butsu. El demonio que hirió gravemente a Shinichi, ¿era una de las lunas superiores? Reflexionó Yomeji Mejima con las manos juntas. Pero Shinichi respondió honestamente que era un demonio completamente desconocido y dio una descripción detallada de sus habilidades. El Asira del sonido, Tengen Usui, parecía intrigado acariciando su barbilla con una mano. Suena un poco llamativo. ¿Pero demonios? No, gracias. Sus historias siempre son inaceptablemente vulgares. El Asira de la llama, Shinjuro Rengoku, se había despedido recientemente del maestro. Se decía que su esposa había enfermado gravemente. Kanae Kocho también vino a ver a Shinichi de inmediato. Al ver que estaba en buenas condiciones, suspiró aliviada. Por cierto, debo agradecerte como es debido, Shinichi-kun. Gracias por cuidar de Shinobu todo este tiempo. Estoy segura de que te habrá causado muchos problemas, dijo Kanae con cariño, sosteniendo la mano de su hermana menor mientras le sonreía a Shinichi en la cama del enfermo. Nee-san. Las mejillas de Shinobu se sonrojaron mientras se quejaba, pero Kanae solo respondió con una suave risa. Mientras tanto, Tomioka Hiyu, quien se había convertido en el Asira del agua junto a Kanae, no fue a la mansión mariposa a visitar a Shinichi. Su comportamiento frío dejó a Shinobu indignado. Con las manos en las caderas, resopló. Ese imbécil de cara fría es un grosero. Siempre arrastraba a ese soquete de Shinichi a los entrenamientos, sin siquiera agradecerle después. Y ahora que es un Asira, ni siquiera se molesta en preocuparse por sus camaradas. HMPH. ¡Qué grosero!
Bueno, el antiguo apodo de Shinichi ahora había pasado a otra persona. Pero Kanae defendió a Hiyu. Seguro que Tomioka-san tiene asuntos urgentes. Hoy que dejó el cuartel general justo después de su ascenso. Parecía tener mucha prisa. HMPH. Cara fría es simplemente grosera. En ese mismo momento, el recién apodado el hombre de la cara fría, Tomioka Hiyu, había llegado al pie del monte Sagiri. Al contemplar la montaña donde él, Sabito y Makomo habían pasado tantos años, Hiyu se encontró incapaz de dar otro paso. El viento agitaba su aori rojo y le despeinaba el pelo. Bajo su expresión tranquila se escondía una profunda inquietud. No sabía cómo enfrentarse a Sabito. Después de muchas dudas, Tomioka Hiyu finalmente entró en el monte Sagiri. Pase lo que pase, heredar el título de Asira del Agua era el deseo de su maestro. Tuvo que contarle personalmente a su maestro acerca de convertirse en el Asira del Agua. Esta también era la promesa que le había hecho a Sabito hace mucho tiempo. Cuando Hiyu llegó fuera de la cabaña, una figura ya lo estaba esperando. No era su amo, sino el chico familiar de cabello color rosa melocotón. Los ojos de Tomioka Hiyu se abrieron con incredulidad mientras miraba el atuendo de su querido amigo. Sabito. Tú. El uniforme negro exclusivo del cuerpo de cazadores de demonios brillaba intensamente en el sonriente chico de cabello rosa melocotón. ¿Un demonio poderoso que no está entre los dos Ekizuki? Nunca había oído hablar de algo así. Bajo el limpio alero, Oyakata-sama Ubuyashiki Kagaya estaba sentado con Shinichi. Ramas verdes etéreas se fusionaron con el cuerpo de Kagaya, canalizando un torrente de fuerza vital sin cesar hacia su forma cada vez más frágil. Respiración del bosque novena forma. Ciclo eterno. Esta fue una insistencia de Shinichi. Aunque respiración forestal no pudo resistir la maldición que devoraba a Oyakata-sama, al menos pudo aliviar su sufrimiento físico, otorgándole unos días de alivio. Fue durante este tiempo que Shinichi informó en detalle su encuentro con el demonio marcial a Oyakata-sama, incluso mencionando que el demonio podría haber conocido a Shunichi Moriki, el antepasado de la familia Moriki. ¿De verdad? Por tu descripción, este demonio que aparece de repente no parece ser como los que están bajo el mando de Musan. ¿Un antepasado de la familia Moriki, dices? Estaré atento a cualquier registro relacionado en los archivos de la familia Ubuyashiki. Además, Shinichi, podrías intentar preguntarle a Mitsuyo Moriki-san. Quizás descubras más, sugirió Oyakata-sama. Shinichi asintió. Tenía intención de preguntarle al anciano. Hablando de eso, Shinichi, ¿qué opinas de los dos recién ascendidos Asira? Me gustaría saber tu opinión sobre Kanae y Hiyu, preguntó de repente Oyakata-sama. Shinichi hizo una pausa por un momento y luego respondió pensativamente. Son compatibles. Tanto Kanae como Hiyu tienen potencial para convertirse en Asira. Sus ascensos fueron lógicos. Oyakata-sama asintió y luego comentó con un suspiro. Kanae es una espadachín muy gentil, tanto con sus compañeros cazadores de demonios como con los propios demonios. He oído que siempre ha querido hacerse amiga de un demonio. Aunque dudo que se dé cuenta de que su deseo ya se ha cumplido, ¿verdad? Con una sonrisa cómplice, Oyakata-sama miró a Shinichi, quien apartó la mirada incómodo. Su identidad era un asunto delicado y aunque el propio Shinichi era un demonio, no compartía los ideales de Kanae. En su opinión, nunca había considerado a los demonios como su especie. La mejor manera de lidiar con ellos era enviarlos directamente al infierno. Quizás. Pero la respiración de la flor de Kanae es realmente excepcional, respondió Shinichi con indiferencia. Después de hablar sobre Kanae, Oyakata-sama continuó. Y luego está Hiyu. He oído que, antes de convertirse en Asira, te retó muchas veces. En cierto modo, lo has visto crecer, ¿verdad? Esta vez, Shinichi asintió con seriedad. En efecto. Como dijo Urokodaki-san, Tomioka Hiyu posee un talento extraordinario para la respiración acuática. Pero antes de esto, nunca pareció darse cuenta de que su brillantez siempre se veía eclipsada por ese chico llamado Sabito. No se puede negar que Sabito también era un espadachín sumamente talentoso, pero si tuviera que elegir, diría que el talento de Hiyu supera incluso al suyo. Creo que no tardará en alcanzar cotas que superen los límites actuales de la respiración acuática. Ubuyashiki Kagaya miró a Shinichi con sorpresa. No esperaba tantos elogios para Hiyu. ¿De verdad? Aunque parece que Hiyu te ha malinterpretado todo este tiempo. ¿No piensas explicárselo? Shinichi sonrió con indiferencia y dijo. No hay nada que explicar. Era lo que debía hacer. Dos talentos igualmente sobresalientes no deberían eclipsarse mutuamente. Uno necesita demostrar su valía, mientras que el otro necesita dejar atrás sus pretensiones.
La protección excesiva y el heroísmo ciego son igualmente indeseables. De la conversación entre el maestro y Shinichi, todos pudieron adivinar. Sí, Shinichi había engañado a Hiyu. O mejor dicho, Shinichi había engañado a todos los espadachines de la selección final de ese año. Sabito no había sido eliminado. Poco después de que Sabito abandonara la montaña Fujikasane, Shinichi envió cartas urgentemente tanto al cuartel general como al monte Sajiri, donde residía el antiguo Ashira del agua Urokoraki Sakonji, detallando sus arreglos. En verdad, Shinichi admiraba enormemente la valentía y el sentido de responsabilidad de Sabito, pero no podía aprobar su heroísmo ciego, a pesar de que sus intenciones eran buenas. Permitir que espadachines que no estaban calificados para pasar la selección final se unieran al cuerpo de cazadores de demonios era irresponsable, tanto para el cuerpo como para las vidas de esos espadachines. Así que Shinichi lo señaló sin rodeos. Sin embargo, esto no era un defecto demasiado significativo y la brillantez de Sabito no quedaría eclipsada por ello. En la superficie, Shinichi había eliminado a Sabito, pero esto era solo para infundir un sentido de urgencia en aquellos que habían fallecido debido a Sabito y para evitar que se acostumbraran a confiar en la protección de los fuertes, en lugar de esforzarse por mejorar su propia fuerza. En cuanto a Sabito, Shinichi lo invitó personalmente a unirse al cuerpo de cazadores de demonios en secreto, con la condición de que ocultara su identidad hasta el momento adecuado para revelarse. Entonces, mientras Hiyu estaba atormentado por la culpa por haber causado la eliminación de su querido amigo Sabito, Sabito ya se había puesto el uniforme de Demon Slayer y empuñaba una espada Nichirin, matando demonios en la noche. Sin embargo, Sabito, que siempre llevaba una máscara con el rostro oculto bajo una capucha, permaneció sin ser reconocido. Entre los Demon Slayers, el poderoso Sabito solo era conocido como un misterioso Demon Slayer de alto rango. De hecho, Sabito se había cruzado con Hiyu varias veces dentro del cuerpo. Pero, recordando las palabras de Shinichi, Sabito decidió no revelarse, observando en silencio cómo Hiyu crecía desde las sombras. La primera del cuerpo de cazadores de demonios en descubrir la identidad de Sabito fue probablemente la adorable chica Makomo. Casi al instante en que vio a Sabito, abrió mucho los ojos al reconocerlo. Pero antes de que pudiera gritar su nombre, Sabito la detuvo rápidamente. A partir de ese momento, el cuerpo tuvo un miembro más que le guardó un secreto a Hiyu. Pero Shinichi probablemente no esperaba que el maestro hubiera dado órdenes silenciosamente. A estas alturas, Sabito ya debería haberse reunido con Hiyu. Como maestro, a Kagaya le desagradaban profundamente los malentendidos entre Demon Slayer, especialmente entre Ashira tan destacados. Entonces, después de que Hiyu se convirtiera en el Ashira del agua, Kagaya inmediatamente le informó a Sabito, esperando que cuando Hiyu regresara, la brecha entre el Ashira del agua y el Ashira del bosque desapareciera. Crujido. Pasó una suave brisa y las tenues ramas verdes se disiparon gradualmente. Por primera vez en mucho tiempo, Kagaya sintió una ligereza inesperada en su cuerpo. Incapaz de resistirse, se estiró con un gran bostezo. Muchas gracias, Shinichi, dijo Kagaya con sinceridad. Fue en ese momento que la esposa de Kagaya, Lady Amane, llegó con dos adorables niñas, Ubuyashiki Jinaki y Ubuyashiki Nichika. Al ver a Shinichi, Lady Amane hizo una profunda reverencia y dijo cortésmente: Gracias, Foresta Shira, por todo lo que has hecho por Oyakata-sama. Shinichi rápidamente devolvió la cortesía, respondiendo: Era mi deber, Lady Amane. Es usted muy amable. Luego saludó a las dos adorables niñas, sacando un puñado de dulces de su bolsillo y colocándolos en las manos ansiosamente extendidas de Inaki Nichika, cuyos ojos brillaban de alegría. En ese mismo momento, Lady Amane se volvió hacia Kagaya con una expresión triste y dijo: La esposa de la llama Ashira, Lady Iruka, ha fallecido. ¿Qué? Shinichi y Kagaya se quedaron congelados en shock. ¿Qué? Ruka-san. Shinichi murmuró con incredulidad. Había visitado la casa Rengoku y quedó profundamente impresionado por la personalidad gentil pero recta de Ruka-san. El ambiente cálido de la familia Rengoku también lo hacía sentir muy cómodo. Pero Shinichi nunca esperó que Ruka-san, quien había gozado de buena salud hace apenas un año. Sin dudarlo, el maestro Ubuyashiki se levantó inmediatamente y, apoyado por Amane, se preparó para visitar la residencia Rengoku. Sin embargo, Amane persuadió al maestro, explicándole suavemente que esta también era la petición de Flame Ashira. No quería que los asuntos familiares afectaran al cuerpo de cazadores de demonios y prometió regresar pronto al trabajo, esperando que el maestro no se molestara. Aunque parecía una decisión noble, Shinichi sintió que el corazón de Shinjuro Rengoku no podía estar tan tranquilo como Amane lo describía.
El amor de Shinjuro por su esposa era increíblemente profundo. Después de despedirse del maestro y salir de la propiedad, Shinichi miró hacia el cielo brumoso y suspiró con pesar antes de apretar su agarre en la espada Nichirin en su cintura y caminar hacia adelante. Espero que la muerte de Ruka-san no cambie nada de esa cálida familia Rengoku, susurró Shinichi, pensando en el optimista Kyojuro y el tímido Kanjuro, que a menudo se escondía detrás de su hermano mayor. En los días siguientes, aunque el Ashira de la llama Shinjuro Rengoku declaró que no quería que asuntos familiares obstaculizaran al cuerpo de cazadores de demonios, varios Ashira y el propio maestro lo visitaron para presentar sus respetos personalmente. Shinichi podía ver claramente que el otrora alto y optimista Shinjuro Rengoku parecía cambiado. La expresión alegre y confiable que una vez adornó su rostro había desaparecido, reemplazada por una tristeza inquebrantable entre sus cejas y un leve aire de depresión. Pero esperar que Shinichi ofreciera palabras de consuelo no era realista. Carecía de la amabilidad del maestro. Solo podía esperar que Shinjuro encontrara su fuerza. Shinichi también se tomó el tiempo para hablar con Kyojuro. A diferencia de su padre, aunque Kyojuro estaba igualmente desconsolado, recordó las enseñanzas de su madre y permaneció decidido a no dejar que esto lo destrozara. Al salir de la residencia Rengoku, Shinichi miró hacia atrás una última vez. La familia Rengoku, al igual que el clan maestro Ubuyashiki, era un antiguo linaje de cazadores de demonios. Durante 1000 años, el manto de Flame Ashira nunca se había roto. Que el legado de la llama Ashira perdure por siempre. Este fue el más sincero deseo de Shinichi para la familia Rengoku. Algún tiempo después, en la sede del cuerpo de cazadores de demonios. El Ashira del agua aún no había regresado y mientras el Ashira de la llama estaba nuevamente en servicio, la condición de Shinjuro preocupaba a todos. A pesar de sus afirmaciones de estar bien, sus ojos inyectados en sangre y el fuerte olor a alcohol contaban una historia diferente. El Ashira de piedra y el Ashira del sonido estaban fuera en misiones, dejando solo al Ashira del bosque Shinichi y al Ashira de la flor Kanae de la mansión de las mariposas en el cuartel general. Desaparición de niños en el distrito Kameoka de Tokio. Varios escuadrones enviados a investigar han guardado silencio. Un equipo regresó, pero no encontró nada en el templo donde desaparecieron los niños. Sanemi, esta es nuestra misión conjunta. Exclamó un cazador de demonios de rostro radiante y 2 pequeñas cicatrices cerca de la boca. Nada menos que Kume no Masachika, un espadachín de rango Kinoe. El miembro que acompañaba a Kume no era aún más llamativo. Su físico robusto y poderoso era inmediatamente notorio y, a diferencia de otros, vestía una bata blanca sobre el uniforme del cuerpo de cazadores de demonios, blasonado con un gran carácter kill en la espalda. Debajo de su despeinado cabello corto y blanco había unos ojos grandes e inyectados en sangre, con pupilas más pequeñas de lo normal, lo que le daba una apariencia aterradora. Aún más inquietantes eran las cicatrices entrecruzadas que cubrían su rostro, frente, pecho expuesto y brazos. A primera vista, exudaba una inmensa intimidación. Este miembro, que parecía más aterrador que un demonio, no era otro que Sanemi Shinasugawa, un joven mencionado con frecuencia por Kume no Masachika y también un espadachín de rango Kinoe. Dentro del cuerpo de cazadores de demonios, era de conocimiento común lo profundamente que Sanemi odiaba a los demonios. Después de todo, este hombre despiadado había matado a varios demonios con sus propias manos y su propia sangre incluso antes de unirse al cuerpo. Las cicatrices en su cuerpo eran heridas autoinfligidas por sus incansables cacerías. La sangre de Sanemi era de un tipo excepcionalmente raro, incluso entre los Marechi, tan potente que los demonios comunes se intoxicarían con solo olerla. Shinichi estaba al tanto de la sangre Sanemi Marechi, pero por respeto a la autoridad de Deforestashira, no podía pedírsela abiertamente a Sanemi. Sin embargo, debido a las batallas imprudentes y arriesgadas de Sanemi contra los demonios, la mansión mariposa prácticamente se había convertido en su segundo hogar. Cada vez que regresaba a la sede, pasaba allí la mitad del tiempo recuperándose. Así, Kanae Kocho la flor Ashira se cruzó a menudo con él. Con el tiempo, incluso la gentil Kanae lo regañaba suavemente, instándolo a cuidarse mejor y a no pelear tan imprudentemente. Por supuesto, Sanemi nunca se lo tomó a pecho. A veces, cuando se irritaba, respondía bruscamente. Deja de insistir, mujer. Cúbreme y acaba con esto. Antes de que Kanae pudiera reaccionar, su hermana menor, Shinobu, montaría en cólera. Si no fuera porque Shinichi la retuvo, la furiosa Shinobu habría desenvainado su espada y habría añadido algunos agujeros más al cuerpo de Sanemi. En esos momentos, Kume no siempre aparecía justo a tiempo para disculparse efusivamente en nombre de Sanemi.
Su relación era menos de superior y menor, y más de hermanos, aunque Kume no siempre era quien arreglaba el desastre. En el camino, Sanemi se cruzó de brazos y le lanzó a Kumeno una mirada de reojo con sus ojos inyectados en sangre, burlándose. Si no pudieron investigarlo, es porque son demasiado débiles. ¿Una misión como esta? Podría encargarme yo solo. Kumeno le dio una palmadita en el hombro. No digas eso. Todos en el cuerpo están haciendo su mejor esfuerzo. Además, esta vez se envían 2 espadachines de rango Kinoe, lo que significa que la misión no será sencilla. Si fallamos, los siguientes podrían ser Asira. ¿Asira? Sanemi se quedó paralizado. Al mencionar a Asira, la imagen de Kanae Kocho cruzó su mente involuntariamente. Sacudió la cabeza rápidamente para disipar ese pensamiento. Mientras tanto, Kumeno sonrió y añadió. Aún así, después de completar esta misión, podríamos estar un paso más cerca de convertirnos en Asira. No olvides nuestra promesa, Sanemi. Quien primero se convierta en Asira invitará al otro a comer. ¿Qué tal un tazón de carne? Huevos sedosos sobre carne fragante, sorbo. La frente de Sanemi se llenó de venas mientras él hablaba. Oye. ¿Quién aceptó esta apuesta tonta? Si eres tan glotón, ve a comer solo. Kumeno rodeó con un brazo los hombros de Sanemi y dijo alegremente. Es diferente, ¿sabes? Convertirnos en el Asira del viento también fue nuestro deseo principal. ¿No le da eso más significado al tazón de carne? Sanemi, piérdete. Justo cuando los dos estaban bromeando, de repente una voz intrigada sonó detrás de ellos. ¿Ustedes dos también van a Tokio? Al oír esto, se dieron la vuelta de inmediato. Kumeno exclamó sorprendido. ¿Shinichi-sama? Mientras tanto, Sanemi Shinasugawa lo fulminó con la mirada y dijo. Tú. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.